El siguiente mensaje es predicado por Nathaniel Gutiérrez en la Iglesia La Roca en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com. Capítulo 8, versos 18 para adelante. Salieron pues del arca Noé y sus hijos, su esposa y sus nueras. Salieron también los animales, el ganado, las aves y todos los reptiles que se mueven sobre la tierra, cada uno según su especie. Luego Noé construyó un altar al Señor y sobre ese altar ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Cuando el Señor percibió el grato aroma, se dijo a sí mismo: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la suya. Tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acaba de hacerlo. Mientras la tierra exista, habrá siembra y cosecha, frío y calor, verano e invierno, y días y noches. Dios bendijo a Noé y a sus hijos con estas palabras: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales de la tierra sentirán temor y respeto ante ustedes, las aves, las bestias salvajes, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, todos estarán bajo su dominio. Todo lo que se mueve y tiene vida, al igual que las verduras, les servirá de alimento. Yo les doy todo esto, pero no deberían comer carne con su vida, es decir, con su sangre. Por cierto, de la sangre de ustedes yo habré de pedir cuentas. A todos los animales y a todos los seres humanos les pediré cuentas de la vida de sus semejantes. Si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya, porque el ser humano ha sido creado a imagen de Dios mismo. En cuanto a ustedes, sean fecundos y multiplíquense. Sí, multiplíquense y llenen la tierra. Dios les habló otra vez a Noé y a sus hijos y les dijo: yo establezco mi pacto con ustedes, con sus descendientes y con todos los seres vivientes que están con ustedes. Es decir, con todos los seres vivientes de la tierra que salieron del arca, las aves y los animales domésticos y salvajes. Este es mi pacto con ustedes: nunca más serán exterminados los seres humanos por un diluvio. Nunca más habrá un diluvio que destruya la tierra. Y Dios añadió: esta es la señal del pacto que establezco para siempre con ustedes y con todos los seres vivientes que los acompañan. He colocado mi arco iris en las nubes, el cual servirá como señal de mi pacto con la tierra. Cuando yo cubra la tierra de nubes y en ellas aparezca el arco iris, me acordaré del pacto que he establecido con ustedes y con todos los seres vivientes. Nunca más las aguas se convertirán en un diluvio para destruir a todos los mortales. Cada vez que aparezca el arco iris entre las nubes, yo lo veré y me acordaré del pacto que establecí para siempre con todos los seres vivientes que hay sobre la tierra. Dios concluyó diciendo a Noé: este es el pacto que establezco con todos los seres vivientes que hay en la tierra. Los hijos de Noé salieron del arca fueron Sem, Cam, que fue padre de Canaán, y Jafet. Estos fueron los 3 hijos de Noé que con su descendencia poblaron toda la tierra. Noé se dedicó a cultivar la tierra y plantó una viña. Un día bebió vino y embraguió, quedándose desnudo dentro de su carpa. Cam, el padre de Canaán, vio a su padre desnudo y fue a contárselo a sus hermanos que estaban afuera. Entonces Sem y Jafet tomaron un manto, se lo echaron sobre sus hombros y caminando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Como miraban en dirección opuesta, no lo vieron desnudo. Cuando Noé despertó de su borrachera y se enteró de
de que su hijo menor le había hecho, declaró: maldito sea Canaán, será de sus 2 hermanos el más bajo de sus esclavos. Y agregó: bendito sea el Señor, Dios de Sem, que Canaán sea su esclavo, que Dios extienda el territorio de Jafet, que habite Jafet en los campamentos de Sem, y que Canaán sea su esclavo. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más, de modo que murió a la edad de 950 años. Vamos a pedir la bendición de nuestro Señor. Padre, estamos muy agradecidos que no tenemos que interpretar las palabras de este libro y de la lectura que hemos tenido en esta mañana sin tu Espíritu Santo. Padre, te damos gracias que no hemos tenido que vivir el diluvio y los problemas que pasaron ahí. Y te damos gracias, Señor, por tu constante misericordia con nosotros. Y te rogamos en esta mañana, Padre, que tú nos puedas guiar para poder comprender más y más de tu palabra, que nos puedes ayudar, Señor, a no solamente comprenderlo en el cerebro, pero para practicarlo en el corazón y vivirlo en nuestras vidas. Guíanos, Señor, y habla por medio de tu siervo, te pido en el nombre de Jesús. Amén. El título de este sermón es La vida viene de Dios. Y la idea principal de este pasaje es de que el plan de Dios es de dar vida en abundancia por medio de la fe, pero nosotros preferimos a un mundo que solamente ofrece muerte. Entonces quisiera hacerles una pregunta: ¿cómo puede una vaca negra que come pasto verde y tiene sangre roja producir leche blanca? ¿Cómo puede un bebé desarrollarse en el vientre de una mujer por 9 meses? No hay explicación. Todo viene del Señor. Y la mujer y el hombre, ¿qué parte tienen en producir una vida nueva? Se ponen a planificar y deciden qué color de cabello va a tener, qué color de ojos, qué altura va a tener, si va a ser niño o va a ser niña. Una de las damas en nuestra boda era una de 9 hijas. Sus papás intentaron tener un niño y tuvieron 9 hijas seguidas. Y al último salió un varón. Creo que para ellos no hay duda de que ellos no tienen el control sobre el proceso de tener un hijo o una hija. El hombre y la mujer realmente no tienen el control de desarrollar al bebé y dar vida. No es que una madre está esforzándose para producir el corazón y esforzándose para producir los huesos. Obviamente tiene parte, pero no hay duda que es milagro lo que es la vida. Todo lo que Dios ha creado fue hecho para dar vida. Dios es autor de la vida y Él da vida. No importa cuánta gente quiere replicar lo que Dios ha hecho, no pueden producir la vida que de la nada. Siempre tienen que usar algo que Dios ya creó para asimilar el proceso que Dios mismo estableció. Y en este pasaje que leímos hoy, Dios establece claramente de que sus propósitos requieren la preservación de la vida. La importancia de la vida y cómo Dios trabaja sin cesar para preservar la vida de todo el mundo, pero particularmente el pueblo, es muy asombroso para considerar. Y nuestra lectura empieza en el verso 20 del capítulo 8 de Génesis, y en esa parte la historia que salió Noé del arca y construyó un altar al Señor. Sobre ese altar Noé ofreció como holocausto animales puros y aves puras. Y es interesante, el texto nos indica lo que pensó el Señor cuando Noé hizo estas cosas. El verso 21 indica: cuando el Señor percibió el grato aroma
se dijo a sí mismo, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa suya, tampoco volveré a destruir a todos los seres vivientes como acaba de hacerlo. En ese verso el narrador nos indica precisamente lo que está pensando Dios, lo cual nos deja entender de que el autor obviamente no está escribiendo este libro por su propia cuenta. Dios le está dando el relato, le está diciendo, esto es lo que yo pensé cuando sentí ese aroma. Esta palabra de Dios, por eso no leemos solamente algunos versos y predico bastante. La idea es leer en toda la enteridad la palabra de Dios, porque es en la lectura de la palabra de Dios donde no hay falla, donde no hay un error. Cuando yo empiezo a predicar quizás pueda haber errores, pero no en la lectura. Y es por eso que es tan importante leer los capítulos como lo hemos estado haciendo. Una nota aparte, ¿no? Entonces aquí vemos que Dios pensó estas cosas, pero no solamente pensó estas cosas, pero también actuó sobre la decisión que tomó. Y bendijo a Noé por ese holocausto. Y es interesante cómo lo bendice a Noé. No es una forma general, te bendigo. Precisamente le bendice a Noé y a sus hijos con palabras muy similares que ya hemos escuchado al inicio de Génesis. ¿Se acuerdan? Cuando Adán y Eva estuvieron en el huerto de Edén, y acá de nuevo está diciendo, sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. El mismo mandato que dio Adán y Eva. Algunas personas cuando leen la historia del diluvio y tienen sus versiones bambas que les mencioné, ¿no? del episodio de Gilgamesh y otros, ellos dicen que el diluvio en su cuento vino porque los dioses decían que estaba sobrepoblada la tierra. Había demasiada gente, entonces tuvo que mandar un diluvio para matar a la mayoría y preservar la vida de algunos. Pero aquí vemos lo opuesto, el Señor está diciendo, no, multiplíquense, llenen la tierra. La vida es importante para el Señor. Dios está interesado en llenar la tierra con hombres y mujeres hechos en su imagen. Dios le da a toda la creación para estar bajo su dominio, para que el hombre pueda ser próspero y dominar a toda criatura. El verso 2 nos indica de que los animales de la tierra tuvieron temor y respeto a Noé. La semana pasada nos preguntaron cómo vinieron los animales. ¿Fue Noé a cazarlos o vinieron nada más? No sabemos, pero aquí vemos que recién aquí es donde empezó el temor de los animales, ¿no? En este pasaje del capítulo 9. Entonces probablemente no tenían el temor antes, quizás, y pudo capturarlos fácilmente. Pero el punto acá no es eso, el punto acá es de que Dios les da todo lo que es necesario para que ellos puedan tener vida, para que ellos puedan ser fructíferos y para que todo el mundo les pueda servir para tener vida. Dios creó la vida, Él ama su creación y por eso pone todo a su disposición para apoyarlo en ese sentido. Yo sé que, aunque quizás no quieran admitirlo, muchos de nosotros vemos películas y en todas las películas hay un villano que está tratando, en muchas de las películas, tratando de matar al héroe de la película, ¿no? Y quizás llegan a una batalla y le conquista el héroe al villano y está por matarlo, pero en vez que matarlo, ¿qué hace? Tiene misericordia sobre el villano y le suelta, vaya de aquí, no vuelvas más. Y todos estamos como que con temor de que en cualquier momento ese villano va a volver y le va a matar otra vez, o va a tratar de matarle. Y en todas las películas sucede lo mismo. El que es disparado y ya no tiene pistola, agarra su pistola y empieza a buscar el héroe otra vez, ¿no? La razón que existe la ley de la pena de muerte en muchos países es por esta razón. Porque la idea de tener misericordia a un asesino no es una idea muy buena. Abre la posibilidad a que esa persona vuelva a hacer cosas más peligrosas. También abre la posibilidad de que el que
el familiar del que fue asesinado va a tratar de vengarse y va a haber una guerra entre familias por mucho tiempo y se va a seguir extendiendo. Parece algo contradictorio, pero realmente la pena de muerte es algo que protege la vida. Matar a un asesino después de que él mató a otra persona es para proteger la vida, para evitar que suceda de nuevo y evitar asesinatos de venganza, asesinatos en el futuro. Y Dios instituyó esta ley en capítulo 9. Él manda claramente en el verso 6 que el asesino pague la vida que él quitó con su propia vida. Dice, si alguien derrama la sangre de un ser humano, otro ser humano derramará la suya. Y esto no es lo único. El Señor dice esto porque todos los seres humanos son hechos en su imagen, en la imagen de Dios mismo. Dios ha puesto al hombre para ser su representante en la tierra y para traerle gloria. Y cuando nosotros quitamos vida, estamos dañando a la imagen de Dios en ese sentido aquí en la tierra. Es por eso que Dios ama la vida. Y es por eso que también Dios hizo un pacto con el hombre de nunca más quitar la vida de la humanidad de esta forma. Cuando vemos un arco iris en los cielos, es señal de que Dios ama la vida, que Dios quiere proteger la vida. Dios establece un pacto con Noé de no volver a eliminar la raza humana de esta forma otra vez. Y es por eso que pone una ley en este capítulo, del que quita vida tendrá que recibir la máxima penalidad posible. Me acuerdo todavía dónde estuve en esa fecha. Era mi primer año de universidad y yo estaba pasando por la computadora de un amigo. Y en su pantalla podía ver claramente las Torres Gemelas de Nueva York. Y había un hueco tremendo en una de las torres. Y dije, ¿qué sucedió? ¿Alguien chocó por accidente? ¿Qué pasó? No, me parece que es un acto terrorista. Y inmediatamente después vimos el otro avión que había estrellado contra el segundo Torre Gemela. Ahí era el 11 de septiembre de 2001, una fecha que casi todos los americanos conocen como uno de los días más terribles de los Estados Unidos. Ahí murieron 3,000 personas, más de 3,000 personas. El horror de ver lo que estaba pasando por televisión quedó grabado para nosotros. Pero aunque ese día fue muy terrible y murieron 3,000 personas, la misma cantidad de personas son asesinados todos los días en los Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Cada día asesinan 3,000 bebés por medio del aborto. Cada año matan un número de bebés en los Estados Unidos que supera todas las muertes combinadas de todos los soldados que han muerto en todas las guerras de los Estados Unidos. Si combinas todas esas muertes, han matado a más bebés que todas esas guerras juntas. Y esto no fue la intención de Dios al crear la vida, de que uno, si decide no tener una vida en su vientre, puede eliminarlo. No hizo a la vida con el fin de acabar de la vida al ser humano, hecho en imagen de Dios. Pero el pecado es así, nos hace ciegos a la verdad, nos hace ciegos a la palabra de Dios y nos olvidamos de que Él es Dios. El pecado nos hace pensar de que matar a un bebé que nadie ha conocido no es nada malo. Y nos hace duros de corazón y nos hace pensar menos de la imagen de Dios. Nosotros somos llamados para seguir el patrón de Dios, seguir el ejemplo que Él nos da de preservar la vida, de cuidar la vida. Porque Dios dice que cuando no hacemos esto, Él pedirá cuentas a todos, hasta a los animales va a pedir cuentas. Así de serio es esto. Dios preserva la vida de esta manera porque la vida es importante para el Señor.
Y por medio del linaje de Noé y su familia viene la semilla de la mujer, la cual llegará a traer al Salvador que todos necesitamos. Todos nosotros, no sé si sabían esta verdad, pero todos nosotros soñamos todas las noches. Ayer estuvimos en Cusco y yo compartí una habitación con César. Y es muy interesante cuando esto pasa porque siempre a veces habla en sus sueños, ¿no? No, mentira. No, pero todos soñamos. Y a veces no nos recordamos, pero soñamos. Y una pesadilla que se me repite muchas veces, bueno, sobre todo cuando estaba en la universidad y en el seminario, era de que tenía que dar un examen y no estaba preparado para el examen y llegaba al examen y no podía responder las preguntas. Y quería despertarme de esa pesadilla. Pero el problema es que, y no me gusta hacer mucho énfasis en las pesadillas, no hay que tratar de interpretar las pesadillas que hemos tenido porque no son verdaderos, y tampoco debemos tratar de sacar revelación de estas pesadillas. Pero en este caso, yo no estuve listo para mi examen y por eso tuve esa pesadilla. Y cuando me desperté, no terminó esa pesadilla. Me acuerdo que no me fue muy bien en ese examen. Y nosotros hemos pasado por la pesadilla de la historia de Adán y Eva. ¿Cómo es posible que tomaron ese fruto del árbol? ¿Cómo es que condenaron a la raza humana por el pecado, al pecado y la condenación? Pero luego vemos que como que hay esperanza. Dios destruye al mundo y salva solamente a un hombre justo, a Noé y a sus familias. Es como despertarse del sueño de Adán y Eva y tener un nuevo inicio, empezar de nuevo. Y Noé y su familia tuvieron un nuevo inicio, tuvieron toda a su disposición. Ya se había eliminado la raza humana, quedó solamente el justo. Todos estamos con esa esperanza. Por fin Noé va a hacer lo que Adán y Eva no pudieron hacer. Pero ¿qué sucede? Sucede lo mismo. Pasa de nuevo la misma pesadilla. Es como cuando te despiertas de una pesadilla y no quieres recordar y vuelves a dormir y continúas esa pesadilla. Es terrible. Es lo que está pasando acá. Adán y Eva pecaron. Dios arregló todo y otra vez Noé continúa en el mismo patrón. Lo primero que hace es se emborracha y queda desnudo frente a sus hijos. Y vemos, este hombre justo no era tan justo, no era tan perfecto como lo que pensábamos. Noé tuvo la oportunidad de dar inicio a un nuevo mundo, pero hace algo indebido y no solo él. El hijo de Noé, Cam, entra y ve a su padre desnudo y ¿qué hace? En vez que taparle, en vez que cerrar sus ojos, lo mira. ¿Y cómo sabemos que lo mira? Porque dice específicamente el texto que sus hermanos no miraron. Está enfatizando eso. Sus hermanos vinieron con una manta, colgaron sus hombros y taparon a su padre. Aquí vemos ahora dos pecados. Vemos el ejemplo de Noé, está continuando también en su linaje, en sus hijos. Lo que Cam hizo en esta situación fue muy grave. Y en vez que seguir el ejemplo de sus hermanos, es muy obvio que a él no le importa la vida, la dignidad y la honra de su padre. Simplemente vemos un hombre que parece ser muy corrupto. Pero aunque esta historia más se tienda y más se enfoque en Cam, es importante notar de que Noé también tuvo su parte. Noé es el que se emborrachó. Pero Noé era el héroe de esta historia. Él fue el que tenía que ser justo. ¿Por qué no corrigió todo lo que estuvo mal? Muchas veces nos gusta mirar la historia de Adán y Eva y decimos, si hubiéramos estado en su lugar, no hubiéramos estado conversando primeramente con la serpiente, porque es mala idea. Y tampoco estaríamos acercándonos al único árbol que no debíamos de tocar. Pero seguramente Noé pensó lo mismo y mira aquí, Noé otra vez, repitiendo con un fruto otra vez, en desobediencia. Cuán fácil es nosotros a veces buscar un héroe. Queremos ver que Noé no falle.
Esperamos mucho de Noé, pero nos falló. Es fácil también esperar mucho de un pastor y poner tu confianza en él, o un líder, o un padre, o una madre. Es muy fácil caer en la tentación de esperar más de una persona de lo que se debe. Pero la Biblia nos indica que esta forma de confiar en el hombre no es correcto. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Es un error terrible pensar que un ser humano débil y corrompido por el pecado puede ser tu fuente de seguridad. El Señor no te da a un pastor para que pongas tu confianza en él. Pastor Natán y yo no somos el ejemplo que ustedes deben seguir. Jesucristo es el ejemplo. Nosotros no podemos salvarte. Muchas veces esperamos mucho de los pastores, más de lo que deberíamos. Pero nosotros y nuestro trabajo no es que nos miren a nosotros, pero que miren a Cristo. Y en este pasaje Noé nos decepciona, y tu pastor, tu padre, un líder de la iglesia, en algún momento te va a decepcionar. Y en parte es bueno que te quedes decepcionado porque estás confiando en la persona incorrecta si estás confiando en un mero humano. Un ser humano no puede ser tu salvador. Recuerda que la mayoría de este sermón se ha enfocado en la santidad de la vida que Dios ha establecido. Noé no puede dar esta vida. No lo puede dar un pastor ni un familiar. La vida solo viene de Dios. Y aunque nosotros quizás estuvimos tentados de confiar en un hombre como Noé, la Biblia nos dice que esto es un error. La Biblia nos está desarrollando un patrón de hombres y mujeres fieles y justos que caen en el pecado. De niño me encantaba la historia de David y cómo él buscaba el corazón de Dios y cómo él era el modelo perfecto. Mataba leones, mataba osos, mataba a Goliat. Todo lo que hacía David era un modelo. Yo quería ser como David. Y luego cometió adulterio. Luego mató a Urías. Y me decepcioné. ¿Cómo puede ser? David era el héroe. Lo mismo con Noé, lo mismo con tantos hombres y mujeres en la Biblia. Vez tras vez nos decepcionan. Y la Biblia los pone ahí porque la Biblia, el Señor no quiere que nosotros pongamos nuestra fe en los seres humanos. Y todas estas cosas nos indican que tenemos que ir más allá de los seres humanos. Tenemos que buscar un Salvador que no es un ser humano. Tenemos que buscar a Dios, hombre y Dios, Jesucristo. Es interesante porque en el verso 21 vemos algo que está un poco fuera de común. Dios dice: aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra de esta manera. No tiene sentido, ¿no? Dios dice, aunque todos son perversos todo el tiempo, nunca más les voy a hacer esto. Pero ¿a qué punto decidió el Señor esto en este pasaje? ¿Y por qué? Miren el verso 20 y la primera parte del verso 21. ¿Por qué el Señor decidió esto? ¿Por qué hizo un pacto con Noé? Dice, porque Noé ofreció un holocausto. Vemos que el Señor percibió el grato aroma y fue compadecido de su ira. En otras palabras, su ira fue satisfecha y hace un pacto con Noé. ¿Por qué hace un pacto de Noé si sabe que son pecadores todos, todo el tiempo? Porque Noé no es el origen de lo que satisfació al Señor. Noé no es el Salvador. Miremos a Hebreos 11:7 que dice acerca de Noé: por la fe Noé advirtió sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente,
construyó un arca para salvar a su familia. Y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. ¿En quién tuvo fe Noé? Como podemos ver aquí, Noé no era perfecto. Noé tenía sus problemas que conducían a un camino de muerte y de condenación. Noé no tenía una vida intachable. Pero la diferencia entre Noé y los que fueron eliminados en el diluvio es que Noé tuvo fe. Fe en que él podía cubrir su desnudez. Él conocía sus pecados. No solamente vivía en sus pecados, pero tuvo fe de que Dios iba a poder cambiarle a él. Tuvo fe de que Dios podía renovarle y hacerle una nueva criatura. Esto es la diferencia de dos cristianos que vienen y uno dice, soy cristiano y no se arrepiente de sus pecados, y otro dice, soy cristiano miserable y tengo tantos pecados, ¿cómo me puede recibir el Señor? No es la segunda persona, no es el que viene con fe rogando al Señor que Él perdone sus pecados, que Él cubre el desnudez de su corazón. Noé tuvo fe en el holocausto, que apunta, todos los holocaustos en las Escrituras apuntan al último holocausto, del Mesías, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Eso es lo que llama Juan el Bautista cuando ve a Jesús, le dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesucristo el Salvador. Y con esto voy a concluir. Nosotros al ver esta historia y la fe que Noé tuvo en el Salvador, más fuerte que él, nos debe ser de ejemplo. Nos debe recordar que nosotros tampoco hubiéramos podido resistir al pecado si hubiéramos estado en el lugar de Noé o de Adán y Eva. Igual que ellos, nosotros hubiéramos andado por un camino incorrecto de destrucción y de condenación eterna. E igual que Noé, nosotros no somos perfectos. Destruimos nuestras vidas, las vidas de otros, y los matamos con el odio de nuestro corazón. Abusamos los unos de los otros. Tratamos mal a nuestros prójimos. No hay nadie que no es culpable de esto. No tenemos respeto por la vida que Dios nos ha dado. Todos nosotros estamos atentando contra la vida que Dios nos ha dado. Pero gracias a Dios, aunque las intenciones del ser humano son perversas desde su juventud, igual Dios nos ha extendido la misericordia. Nos ha extendido gracia. Cuando no debíamos tener gracia, Dios nos muestra gracia. Y nos da esa gracia porque Jesucristo fue el holocausto que cubrió los pecados de nuestras vidas. Jesucristo dio su vida en la cruz para darnos vida a nosotros. Y Jesús no solamente satisface la ira de Dios, pero vive la vida que nosotros no podíamos vivir para darnos vida en abundancia, para la gloria de Dios y para nuestro bien. Vamos a orar. Padre, es algo que nos causa mucho temor saber que aunque tú nos has hecho para la vida, Señor, nos has creado con la intención, Señor, de darnos vida y vida en abundancia en Jesucristo. Nosotros siempre buscamos el camino de la muerte. Preferimos el lodo como un chancho, Señor. Preferimos el vómito como un perro, volvemos al vómito. Cuando tú nos ofreces vida en abundancia por medio de Jesucristo. Padre, ayúdanos a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a buscar la vida por medio de Cristo, el que da vida, quien es la resurrección y la vida. Ayúdanos a oír a Él, Señor,
a ser más como Él y arrepentirnos de nuestros pecados que nos conducen a la muerte. Ayúdanos, Padre, a ser diferentes que este mundo. Ayúdanos, Señor, a ser más y más como nuestro Salvador. Padre, te damos gracias por el Cordero de Dios, el que dio su vida para que pudiéramos tener salvación. Ayúdanos a no menospreciar este gran sacrificio que diste en tu único Hijo. Ayúdanos, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Este mensaje fue predicado por Nathaniel Gutiérrez en la iglesia La Roca, en Arequipa, Perú. Para escuchar más mensajes, visítenos en la página web larocaarequipa.com.